Estamos de regreso. Esto es la tertulia de fondo. Les recuerdo que tenemos para ustedes nuestras redes sociales. Estamos en Fondo Radio y Marcelo Velázquez Oficial en Facebook. No sé si tú quieras dar tus redes sociales, Yolanda, para que la gente te busque. Por supuesto, me pueden localizar y todos los días alimento mi página de Face. Creo que esta página refleja muy bien el devenir, las invitaciones, los encuentros, las novelas. Hay varias páginas dentro de ese mismo Face a las cuales me pueden leer. También mi correo electrónico, yolandazamora@hotmail.com, está a sus órdenes. Y bueno, también tengo el Twitter, pero no lo utilizo demasiado. Me parece que sintetizar tanto el lenguaje no me hace muy feliz. Entonces, yo les diría que se quedaran con mi correo electrónico y con el Face. ¿Qué te Y el parece? Facebook es Yolanda Zamora, ¿verdad? Yolanda Zamora, ahí lo Muy encuentran. Bueno, tienen esas redes sociales y pues ya oyeron, está con nosotros Yolanda Zamora y participan como siempre que tenemos temas de literatura, Lucy Serrano, Verónica Hernández y Carlos Velázquez. Y pues este día es de Yolanda. Lucy, sigues tú otra vez. Tú querías acaparar el micrófono y yo te dejo que acapares el micrófono. Sí, Ya me Lucy, tocará a mí. a ver, Lucy, me encanta. Que conste, ¿eh? Sí. Sí, Lucy. Bueno, sí, hace rato Yolanda que nos hablaba de su infancia, ¿no? De cómo ella desde muy temprana edad empezó con el gusto por la lectura, cómo su papá le acercó libros, su biblioteca estaba tan cercana a ella y que siempre ha escrito y que ya nada más un día se animó a publicar, ¿no? Con ese temor. Y qué bueno que lo hizo, porque si no, no nos hubiéramos dado este deleite de leer sus libros. Y mi pregunta iba encaminada hacia allá. Parte de lo que yo recibí de las historias, sobre todo de Cada agosto la pila moderna y también un poquito de La última llovizna, encuentro, no lo sé, yo especulo que hay ciertas cuestiones autobiográficas un tanto cuanto enmascaradas por ahí en algunos de los personajes, como por ejemplo en esa niña marasmática que se escapaba y que inventaba historias y que tantas cosas que tejía en su mente. ¿Qué hay de eso, Yolanda? ¿Hay realmente alguna cuestión que va ahí metidita? Fíjate, Lucy, es muy interesante esto que me preguntas. Yo te diría, Lucy, que no existe obra alguna que no tenga algo de biográfico, autobiográfico. Simplemente porque la elección de un tema ya pasa por el escritor, por la vida del escritor, porque va a hablar de lo que sabe, y lo que sabe significa haber vivido determinadas circunstancias o haber sido testigo de determinadas circunstancias. Y esto hace que automáticamente cualquier obra, una palabra que escriba, sea de alguna manera matizada por lo autobiográfico. Sin embargo, hubo una corriente de análisis literario que intentaba que la vida explicara la obra, que al conocer la vida se explicara mejor la obra. Y yo te diría que la vida no explica una obra, ni siquiera la obra explica la vida. En todo caso, en medio de ese binomio de vida y obra, se cuela una especie de grieta que es lo inexplicable, justamente la creación del escritor. Entonces, la respuesta a tu pregunta tan interesante es sí, por supuesto que hay aspectos biográficos, algunos manifiestos y otros anidados en lo profundo de las palabras, ¿no? Pero, insisto, esto no significa que una obra sea necesariamente biográfica, sino que está matizada, coloreada por la propia experiencia de vida del escritor. Pero, como te decía, la vida no explica una obra, aunque ayuda a conocerla para los analistas, por supuesto. Pero insisto en que en medio de ese diálogo entre la propia obra y la vida del escritor, se cuela una grieta que es la grieta de lo fantástico, digo yo, en mi caso, que me gusta ese género, la grieta de la creación
y esa no hay nada que le explique. Es un fenómeno muy especial el hecho de escribir literatura, ¿no? ¿Qué opinas, Lucy? Excelente, me voy nutriendo con tus palabras porque yo recibo que entonces el escritor se cuela ahí por este intersticio que existe y de Exacto. alguna manera logra colar, meterse, establecerse una partecita de él, aunque no todo. Sí, fíjate, Lucy, por eso es tan riesgoso escribir autobiografías, porque no se trata de compilar datos, tal fecha nací, tal viví en tal, no, es necesario tomar distancia y dejar que el fenómeno de la creación se cuele para realmente pretender al menos una obra literaria. De otra manera, pues puede ser una catarsis o puede ser algo muy bonito para tu familia, pero hay que tomar distancia para permitir que se cuele lo creativo, lo original, ese plus que va más allá de narrar cómo ha sido tu vida. ¿Me explico? Sí, eres muy clara, Yolanda. Y me Y encanta. claro, además tienes razón, en mi caso hay textos que son profundamente fantásticos, ¿no? Eh, que lo único que tendrían es mi propia visión de ver el mundo. Pero hay otros en que la circunstancia, el qué, cómo, cuándo y dónde, efectivamente tiene que ver con tu servidora, como los cuentos de la colonia moderna. Mi infancia transcurrió en la colonia moderna. Entonces, eso que yo hice son pinceladas de recuerdos de aquí y de allá, tamizadas por la palabra, con un estilo muy personal. Entonces, sí, por ejemplo, pensemos en Agustín Yáñez y su Flor de Juegos Antiguos. Por supuesto que, Exactamente. claro que es biográfico, pero el reto está, insisto, en lograr ese plus que va más allá de narrar un hecho ocurrido o un recuerdo. ¿De qué manera lo transformas en literatura? Ese es el reto. ¿Y qué tanto tiene que ver como con técnica? Porque yo lo que veo, por decir en tus libros, es el de la colonia moderna es unos cuentos como muy personales. Luego el de las brujas, el de A la hora de las brujas la luna son como cuentos más universales pasados por el filtro femenino y, o sea, y va hacia otro caso. El sirenario es completamente poesía. Tiene que ver como, voy a utilizar esta técnica para Sí, este sí, libro sí. o cómo. Bueno, me encanta que me preguntes esto, Marcelo, porque yo misma lo he pensado y debo decirles, confieso, al hablar de mi técnica, que en realidad yo no elijo una técnica determinada. Vamos, yo no me siento así y planeo y estructuro primero, sino que escribo, y esto sí se los digo con toda confianza y con toda honestidad, yo escribo a partir de un estado de fruición, de entusiasmo, que la palabra enteos es endiosamiento, en Dios, entusiasmo. Entonces yo escribo a partir de un entusiasmo, incluso de una ilusión. De pronto una frase me dice algo, o una estampa, o un recuerdo, o una imagen me dice algo, y bajo ese estado de ilusión, por llamarle así, en las dos acepciones del término, bajo ese estado fugado de una realidad que está ahí, sino estás en otro tipo de realidad que te convoca, que me convoca a mí, yo dejo que fluya la historia. Por decirlo algo, me convierto en una especie de antena que va haciendo eco de las ideas que surgen y yo dejo que fluyan. La verdad, amo escribir porque primero, pues como les decía, amé leer. Entonces, yo no planeo y estructuro y mentalmente, vaya, mi obra no es racionalmente primero, no. Atrapo al vuelo esas ideas que me entusiasman, ese momento de fruición, esa palabra, a veces una sola palabra, basta para que empiecen a fluir, a sentir yo efluvios de esa sola palabra y empiezo a escribir. Entonces, es curioso cómo el resultado es interesante porque atrapo, antes de que se me vayan, atrapo esas pinceladas de ilusión, vaya. Luego vendrá el oficio, sin duda. Y aquí quiero ser muy clara. No hay escritor sin oficio. Incluso un gran talento no resiste
si no hay oficio. Una vez que tienes esas ideas que se han generado, que te han convocado, que te han emocionado, a partir del sentimiento, de la pasión, para ser más exacta, viene luego, después de que las has atrapado, viene dejarlas reposar, tal vez, viene una lectura y una relectura, y viene empezar a analizar tu campo semántico y ver si es congruente, quitar una palabra, sustituirla por otra, toda una línea, cambiarla de lugar y decir, no, ya viene ahora sí los gajes del oficio. Y tengo muchos años en esto. Recuerdo que una vez el maestro Fernando del Paso, entrevistado en nuestro programa de radio, me dijo, ¿y usted por qué no escribe? Le dije, no, sí, tiene mucha academia, me dijo, tiene mucha disciplina de la palabra, me dijo. O sea, el hecho de hablar y construir tus ideas, tu sujeto, verbo, complemento, todo lo que significa la semántica, pues te va haciendo que tengas esa gimnasia de la palabra y después fluye de una manera mucho más sencilla. ¿Qué te ayuda a la riqueza de tu lenguaje? Leer muchísimo. Yo he escuchado decir, no, yo no leo para no influenciarme. ¡Qué terrible! No, lee todo lo que puedas, lee siempre, porque siempre podrás nutrirte de todo ello. Entonces el oficio... Permíteme, porque se nos va a cortar porque el tiempo nos está alcanzando. Vamos a ir a corte. Regresamos y continúas con el final de la idea, que perdóname que te interrumpa, pero es que se va a cortar. Sí, de acuerdo, Marcela. Regresamos.